Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da gusto que nos acompañen en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. Nos ha llevado ya algunas semanas ver el capítulo número 1. Hoy pasaremos al capítulo número 2 del libro de Santiago. Hemos estado estudiándolo, hemos estado reflexionando, hemos estado aprendiendo mucho acerca de este libro y hoy lo vamos a seguir haciendo. Si me acompañan entonces al libro de Santiago para dar inicio, vamos a leer a partir del verso número 1. Estamos ahí, vamos a leerlo. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Leemos hasta ahí. Quisiera que hiciéramos una oración en nuestro lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos por este momento, por este día. Señor, eres grande y eres bueno, porque en esa misericordia que tienes para nuestras vidas, nos das vida para poder oír, para prestar atención a tus palabras, a tus dichos, a tus mandamientos e instrucciones, para guiarnos en este mundo de una manera cristiana, de una manera correcta, Señor, como a ti te agrada. Bendícenos entonces, Padre, te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estudiábamos en semanas anteriores entonces el capítulo número 1 de Santiago, y comienza hablando de cosas sumamente relevantes, ¿sí? Sumamente relevantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos.
El capítulo 1 comienza hablando de cosas tan importantes, tan esenciales, tan importantes en la vida de cada uno de nosotros. Empieza hablándonos él de que tengamos gozo. Él comienza hablándonos de que vamos a tener pruebas. Él inicia hablándonos de que de que debemos de tener fe. También el Señor nos habló en el capítulo 1 acerca de la perseverancia. Nos habló acerca de las tentaciones. Nos habló acerca de la humildad. Nos habló acerca de la verdadera religión y la falsa religión, es decir, de no ser religiosos nada más equívocos. Él nos lleva aún a no solo a ser oidores de la palabra, nos lleva aún más allá, nos lleva a ser hacedores. Entonces, él comienza hablando de cosas tan importantes, tan esenciales en la vida de un cristiano. Y el capítulo número 2, él quiere darle un enfoque a que no importa en qué situación te encuentres, en qué situación te halles, tú debes de reflejar a Cristo, no importa en la condición en la que te encuentres, no importa en la situación en la que te halles, tú en todo momento debes de mostrar a Cristo en tu vida. En algunas Biblias tiene a veces un título, tiene subtítulos. Nuestra Biblia, los capítulos, al inicio de los capítulos, por ejemplo, la mía dice la auténtica fe. No sé cómo, a veces le ponen a algunas Biblias un subtítulo ahí en el encabezado de cada capítulo, y se va dividiendo a veces los capítulos. Quienes de alguna manera escriben la Biblia, traducen la Biblia, le ponen algunos subtítulos, ¿verdad? La mía dice así, la auténtica fe. Y luego tiene otro pequeño subtítulo, se muestra por la imparcialidad. Entonces este mensaje podemos decir, haciendo acepción de personas, podemos ponerle como título también a nuestro mensaje, haciendo acepción de personas. Pero entonces Santiago, yo decía, quiere dar un enfoque, la enseñanza o el mensaje principal. Entonces decía yo, del capítulo número 2, vuelvo a repetir, la enseñanza principal del capítulo número 2 es reflejar a Cristo independientemente de lo que estemos pasando. ¿Alguien se acuerda a quiénes les escribe Santiago? Esta carta va dirigida a unas personas. ¿Alguien se acuerda a quién va dirigido? A las 12 tribus, a la iglesia de las 12 tribus. En el capítulo 1, verso número 18, dice a las primicias, que este pueblo eran las primicias de Jesucristo, eran los primeros conversos, por así decirlo. Los primeros convertidos estaban escuchando o estaban recibiendo esta carta en sus diferentes iglesias. Las iglesias, por supuesto, rolaban esta carta, la pasaban de una iglesia a la otra, de alguna manera, para que todos oyeran lo que los hermanos, y en este caso, el pastor de esta iglesia, que era Santiago, quien dirigía, quien guiaba, quien de alguna manera discipulaba a esta iglesia, y esta iglesia, me imagino, era conocida por este pastor, por este líder, por este hermano llamado Santiago. Entonces les dirige la carta a ellos, quienes estaban dispersos en diferentes lugares, pero también estos hermanos estaban sufriendo persecución, algunos de ellos. Muchos tuvieron que salir. Muchos tuvieron que dejar sus ciudades, dejaron por ejemplo algunos Jerusalén cuando viene una persecución, dejaron Jerusalén, muchos de ellos, varios salieron dispersos. Uno de ellos por ejemplo fue Felipe, un hermano que estaba en la iglesia, es llevado y va y le comparte a una persona. Dios lleva a que le compartiera una persona y Dios lo lleva a otras personas.
el pueblo estaba disperso, estaban sufriendo de alguna manera, y por eso el apóstol Santiago en el capítulo 1 habla de algo muy importante: que se encuentren gozosos aun cuando están en pruebas, en dificultades. ¿Por qué? Porque tendemos nosotros a veces a sentirnos o a vernos como mártires realmente, y sí lo eran, hermanos. Sí, este pueblo eran algunos mártires, eran perseguidos por la causa de Jesucristo, pero el detalle entonces es que eso no apague tu fe, que la dificultad, que el problema, que la circunstancia difícil que estás atravesando no venga a cambiar tu cristianismo. Es decir, que no solamente nosotros seamos cristianos en el momento light, fácil, sino en el momento más difícil podamos entonces, es la enseñanza, decía yo, es la enseñanza principal de este capítulo, y debemos de entenderlo así, por lo menos de estos versículos. Y más adelante nuestro pastor continuará la semana que viene hablando de la verdadera fe, hablando de la fe genuina, de la fe verdadera. Y esta fe verdadera no solamente son palabras, hermanos, son hechos. Es una práctica continua, es una práctica permanente en nuestras vidas. Aún en el capítulo 1 estudiábamos también, recordando las palabras de Santiago, dice que nosotros seamos prontos para oír, que seamos prontos para escuchar la palabra. De otra manera, ¿cómo guiaremos o cómo nosotros llevaremos nuestra vida en este mundo? Que la gente pueda entonces, el objetivo del capítulo 2 es que nosotros reflejemos a Cristo, que la gente en este mundo vea a Cristo a través de cada una de nuestras vidas. Muy importante, que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Es algo que a veces perdemos de vista, porque pensamos que el cristiano es solamente cada 8 días. Pensamos que el cristianismo es solamente cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, como un momento ahorita, y somos cristianos en este día. Pero mañana, ¿qué pasa? Cuando llega nuestro patrón y está presionándonos, está exigiéndonos, y mira, he platicado con algunas personas y dicen, es que me saca de mis casillas. Cuando me empieza a exigir, cuando me empieza a presionar, cuando me empieza a decir, necesitamos sacar esto ya. Y yo empiezo a enojarme, mi carácter empieza a exaltarse, y yo empiezo a veces hasta enojarme y a mostrarlo con hechos que estoy enojado. Empezamos a cambiar, las circunstancias hacen que a veces cambiemos. Nuestro carácter mismo puede cambiar de un momento a otro. Las circunstancias hacen que la persona a veces le baje a ese cristianismo que dice profesar. Está en la presión, te digo. Está ahí en la presión del patrón, y aquel se deja llevar por sus pasiones. Más adelante vamos a hablar acerca de las pasiones que batallan contra nuestra alma. El apóstol más adelante, Santiago, nos va a decir, ¿por qué hay guerras entre nosotros? ¿Por qué? Porque no es por vuestras pasiones, no es por vuestras concupiscencias que hay dentro de nosotros. Es bueno que podamos nosotros entender lo que quiere producir Santiago, o quiere dejarnos muy en claro, es que tenemos que aprender a vivir cristianamente. Él quiere motivar de alguna manera, si así valga la expresión, Él quiere alentarnos, Él quiere de alguna manera levantar la fe de los hermanos, que no baje esa fe, que no mengue esa fe, ¿sí?
Entonces, que se encuentren gozosos en lugar de quejosos, en lugar de chismosos, en lugar de estar haciendo otra cosa, de ser quejosos cuando, por ejemplo, pasan una dificultad. Cuando nosotros pasamos dificultades y no estamos o no somos de aquellos que son prontos para oír, comenzamos exactamente de quejosos. ¿Por qué, Señor, me tratas de esta manera? ¿Por qué, Señor, tú permites que esto venga a mi vida? Quisiera utilizar unas palabras que me dijo una persona que estábamos aconsejando en esta semana. Me decía, yo creo que el cristianismo o ser cristiano solo es para gente buena. Dios solamente bendice a las personas buenas. Y no es así. A mí me pasa esto, me pasa aquello, y me mencionaba varias situaciones en las que pasaba, que estaba viviendo y dices, wow, o sea, la está llevando dura en estos días atrás. Y me dijo, yo sé que esto viene a mi vida por mis pecados. Yo sé que viene a mi vida esto porque soy mala. Y en cierta manera, simplemente nosotros cosechamos o recibimos lo que merecemos. A veces sufrimos, padecemos por la consecuencia de nuestro pecado. En cierta manera tenía razón, pero no tenía toda la razón. Los cristianos, yo le decía, los cristianos también tienen dificultades. Los cristianos también tienen dificultades en su vida diaria. En donde quiera que estén, en su trabajo, en su hogar, en su escuela, con sus amigos, con sus compañeros, también sufren. También son hasta perseguidos en algún momento. Y es ahí exactamente entonces donde nuestra fe tiene que salir a relucir. Esa fe que profesamos tú y yo, debemos demostrarla a través de nuestros hechos. Que nuestros hechos no vengan a reprobar eso que decimos que somos. Es decir, que nuestra fe podamos mostrarla por nuestra manera de vivir. Y es ahí donde entonces comienza el apóstol, Santiago comienza, que verso número 1, vamos a leer, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nomás nota, fíjate bien, nomás nota cómo le habla este hermano a la iglesia. Hermanos míos, les dice amados. Se muestra, yo puedo ver, al estar estudiando estos versículos, había una preocupación de este hermano, de Santiago, por la iglesia. Y es que en el contexto donde el apóstol les escribe, bueno, sí, había persecución, había sufrimiento, había gozo, quería producir gozo, que ellos tuviesen gozo en lugar de estar quejosos, pero quería tratar un asunto que se estaba viviendo en la iglesia, que era el que algunos hermanos estaban haciendo acepción de personas. Yo sé que en la iglesia tratamos de que de alguna manera todos podamos vernos iguales, delante de Dios todos somos iguales, pero puedo decirte que en el contexto cultural, social, en el que tú y yo estamos viviendo, pregunto, ¿acaso no la gente hace acepción de personas? Si vemos, por ejemplo, algunos, cómo de alguna manera o de qué formas hacen la gente este mundo acepción de personas, mira, por lo menos puedes ver que hay diferencia entre el rico y el pobre en nuestra cultura. La gente hace acepción de personas.
Cuando yo estoy en el trabajo, puedes decir, güey, es un varón sucio, no sé, está desasiado, no sé. No sé cada uno de ustedes qué trabajo tenga y bueno, a veces como te encuentres, yo en la tarde termino sucio y dices, ¿de dónde te sacaron? ¿Dónde estabas? Hablando de un mecánico, a lo mejor mucha grasa en las manos, en la ropa, etcétera. Imagínatelo tú entrando a una tienda de esas que tenemos en nuestra ciudad. Imagínate tú aquella persona que llega con la ropa un poco exactamente sucia, un poco desalineada la persona, y llega a la tienda, vamos a decir aquella que tiene el nombre aquel de Inglaterra. Llega, entra, y puedo decirte algo, yo lo he visto, lo he pisado por casualidad. No es el mismo trato que una persona así recibe a una persona que llega muy bien arreglada. Hablando de dos varones diferentes, y aquí el Señor hace de alguna manera esa diferencia, o el apóstol Santiago mismo quiere que nosotros hagamos diferencia y dice, bueno, como ¿qué pasaría? ¿Qué sucede? ¿Qué harías tú? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo lo tratarías tú? ¿O cómo lo tratas? ¿O cómo nos tratamos en este mundo? El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir y a ver a las personas sin hacer distinción entre el uno y el otro. Yo decía hace un momento que esta cultura en la que nosotros vivimos está acostumbrada a hacer acepción de personas. Está acostumbrada a tratar bien a aquella persona. Hace unos días yo vi un video por ahí de esos de las redes que a veces ponen, suben y etcétera, y ponían a dos personas buscando la ayuda de la gente. No le llamaron ellos limosna, ellos dijeron, vamos a ver quién de las dos personas recabar más dinero. Pusieron a dos mujeres, una muy bien arreglada, con cierta belleza, y la otra un poco sucia y desalineada. ¿Y qué crees? ¿Quién crees? Empezaron a hacer esta prueba, dijeron, vamos a decir que perdiste tu billetera y necesitas completar para llegar a tal ciudad. Y bueno, ambas empezaron a pedir dinero, una por este lado y la otra por este lado. ¿Quién crees que ganó? ¿Quién crees que juntaría más dinero? Exacto. Dije, wow. Y eso no, fueron unos mexicanos que hicieron este experimento. O sea, ya no te estoy hablando que allá en Inglaterra, ya no te estoy hablando que allá en China, en Japón, en esos grupos o en esos países de primer mundo. Aquí en nuestro país se hizo. Y aquella creo recabó como 100 pesos, aquella tenía como más de 3,000 pesos. Como en una hora. Este mundo en el que tú y yo vivimos, nosotros hacemos acepción de personas muchas de las veces. Estamos acostumbrados, vemos eso. El mundo nos bombardea con ese tipo de cosas. Nos bombardea con ese tipo de cosas. Y a veces queremos traer ese tipo de cosas a la iglesia. Eso que vemos, eso que nuestros oídos oyen, eso que nuestros ojos ven. Queremos también vivir y queremos tratar así a este mundo, o por lo menos a la gente que nos rodea. Por lo menos a la gente que nos rodea. En una ocasión le preguntaba a una mujer que era juez en un juzgado, y yo le dije, licenciada, ¿por qué usted trata
trata con mucho respeto, escucha a la gente sencilla, a la gente pobre que viene de aldeas, que viene de comunidades así. Y dijo, me dijo ella, porque a mí me pusieron para servir a la gente. A mí me pusieron, y yo por esta gente vivo y tengo este trabajo. O sea, yo vi el trato que esta mujer, esta juez tenía para con la gente, para con las personas, porque en muchas ocasiones me tocó llegar a este juzgado para algunos asuntos. Y yo le pregunté por qué nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos de alguna manera, nos visitaba en donde vivíamos esta juez y me tocó ver. Y no era una mujer cristiana, no era una mujer que profesaba piedad, era una mujer que simplemente no hacía acepción de personas. Trataba a todas las personas por igual. Toda la gente merece que yo le ayude si es que necesita ayuda. Bien, continuemos con nuestro mensaje, con nuestro tema. Dice verso 1 entonces, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. Hermanos, nuestro Señor hizo acepción de personas. Pregunto, ¿Jesucristo hizo acepción de personas? No, ¿verdad? Por eso dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, es decir, que nuestro líder máximo, que nuestro ejemplo máximo, que nosotros imitemos a ese ejemplo que tenemos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y Él presenta de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que nuestro glorioso Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, si Jesucristo exactamente buscó y trató a todas las personas por igual, ¿por qué tú y yo haríamos o veríamos a las personas como menos? ¿Porque no son de nuestra condición? ¿Porque no usan la misma marca de ropa que tú y yo usamos? La mía no tiene, no sé, pero digo, a veces así somos. Estandarizamos. Si yo uso de la marca de aquel que tiene el animalito así como con... Yo uso bueno. Yo uso una buena marca. Yo traigo unos buenos tenis. Y ahí, mira, chécale la marca ahí, vele. Y de hecho, solo al ver a veces el tipo de ropa, nosotros como que le damos más prioridad, más importancia, más valor a algunas personas. Bueno, solamente te informo que delante de Dios no nos hace ni mejores cristianos, ni mejores personas. Porque Dios no ve lo que ve el hombre. Es ahí el detalle. Dios no ve lo que ve el hombre. Te decía yo, estamos acostumbrados, tú y yo, a que nos dejamos guiar por la vista y pensamos que es mejor persona. Pensamos, imagínate tú, piensa tú esto que les está hablando Santiago. El verso número 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y un pobre, con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, puedes pensar, puedes imaginar lo que la iglesia estaba escuchando y la cultura a la que estaban acostumbrados. Desde el tiempo de Jesucristo era dado que la persona que veían que traía el anillo de oro, dicen, esta persona es muy importante. Tal vez sea un juez, tal vez sea un magistrado, tal vez sea un hombre rico, tal vez sea etcétera. La ropa espléndida, dice Santiago.
Era común que en el tiempo de Jesucristo mismo, en el tiempo de Santiago, habían hasta tiendas, negocios que se dedicaban a la renta de anillos. Imagínate tú a la gente llegando a un cierto lugar y las personas que están presentes ven que trae ese anillo de tantos miles de dólares y le daban más importancia. Santiago quería tratar con este asunto porque este asunto no era conforme a no estaban actuando conforme a la piedad, a la humildad. No estaban actuando bien estos hermanos. No estaban haciendo lo correcto, en su corazón no era lo correcto. Ellos estaban dejando guiar por lo que los demás hacían. El versículo número 3 dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Has escuchado algo similar en otra parte? Hay un libro diferente, hay un libro en la Escritura, uno de los Evangelios, donde habían personas que querían los primeros lugares. ¿Sí te acuerdas quiénes eran? Eran los fariseos. Ellos amaban los primeros lugares. Ellos amaban en las fiestas, en reuniones especiales, los fariseos querían los lugares más importantes, querían los lugares más importantes, querían, por así decir, ser el centro de atención, querían atraer la mirada de todas las personas. Por supuesto que no está mal que nos sentemos en los primeros asientos. Para mí que sentarme en los primeros asientos es poner más atención, tengo a la persona casi para mí, veo, escucho y no tengo distracciones. Yo lo veo así hoy. Pero los fariseos en ese entonces, o la gente en ese entonces, la iglesia en ese entonces, sí hacía acepción de personas, dándole los primeros lugares a las personas que ellos creían que eran más importantes que otras personas. Yo sé que varios se sentaron hoy hasta atrás porque llegaron más tarde que los que llegaron primero, ¿verdad? Entonces, creo que es de alguna manera correcto. Es de alguna manera correcto, porque así no nos distraen cuando estamos escuchando y de repente llegó tarde el hermano porque se le ponchó la llanta en el camino, venía rápido, pero no tenía previsto esto y bueno. Entonces te tocó, hermano, al final, el último asiento. Entonces, Santiago está diciendo que estos hermanos hacían acepción de personas. Verso número 4, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fíjate cómo les está acusando. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si esto ocurre en nuestras vidas, estamos haciendo mal. Si esto en una ocasión o en varias ocasiones, si esto ocurre en nosotros, Santiago mismo nos está diciendo que estamos actuando mal, que estamos comportándonos de una manera incorrecta, con malos pensamientos, o traducido en otras palabras, con pensamientos pecaminosos. Estamos actuando con pensamientos pecaminosos. Nosotros también nos estamos dejando guiar por la vista. Nos dejamos guiar por la vista, nos dejamos guiar como las demás personas. Si es que en nosotros hay este tipo de actitudes,
de este mismo trato para con las demás personas, para con tu prójimo, porque más adelante nos va a decir que no estamos cumpliendo la ley de Dios, no estamos viviendo en la ley de Dios, es decir, no estás obedeciendo a Dios. Dices que obedeces a Dios, pero no lo estás obedeciendo, no estás viviendo. Imagínate que en este día llegase alguien, verso número 2 dice con ropa andrajosa. ¿Qué entendemos con esto? Con ropa andrajosa. Está rota. Ya está muy usada, casi está la ropa vieja de la persona que llegó ese día, ¿cierto? ¿Puedes imaginarte a alguien así? ¿Has visto a alguien así? Imaginemos que hoy llegase alguien así a la iglesia, a la congregación donde nos reunimos, a este lugar, imagínatelo tú. Y te dice, buenos días, mire, yo quiero buscar de Jesucristo y no sé si este sea el mejor lugar. Sí, adelante, este es el lugar que está buscando, yo creo. No sé si lo sentarías a tu lado y tú mismo le prestarías tu Biblia y le mostrarías los textos. No sé si tú harías esto, pero los discípulos que está tratando Santiago hacían menos a estas personas. En nuestro tiempo hay muchas personas pobres y en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Santiago, había mucho pobre también. Había mucha gente pobre y la gente pobre era menospreciada, era mal vista, era maltratada. Yo a veces veo, está mi esposa, veo a mi suegra y luego llegan a vender por ahí las personas, andan vendiendo mesas, sillas y no sé cuánta cosa, andan vendiendo la gente y casi quiere pasarlos a comer a la casa. Tú no sabes quiénes son y casi, ¿quién sabe si ya comió el pobre? Y no necesita lo que venden, pero ella quiere comprar lo que venden. No lo necesita, pero ¿sabes por qué lo hace? Yo veo, porque quiere ayudar a esa gente. De verdad, ¿y para qué carambas compraron esto si no nos sirve? Pues es que y quién sabe si ya comió y por qué no le regalamos algo de comer y etcétera, así te digo. Tú no sabes si se van a meter o no sabes si puede ser un ladrón y tú no sabes. Ya en el tiempo de que también estamos viviendo, desconfías de medio mundo, casi hasta de tu sombra. Pero es así y es natural en ella. Quiere ayudar a todo el mundo. Quiere ayudar a todo el mundo. Le voy a comprar una Biblia, le voy a comprar un libro a tal persona y quién sabe si lo va a leer. Creo que ni está interesado, creo que ni interés tiene de buscar a Dios, pero le quiere comprar un libro, le quiere comprar una Biblia y no sé qué. Pero pensemos en una persona así en este día. Llegan dos personas. Llega el diputado X hoy a la congregación, bienvenido, pásese por aquí, yo no sé cómo lo trataríamos y cómo trataríamos que venga detrás de él alguien con ropa andrajosa, un poco sucio tal vez oliendo a sudor porque estuvo trabajando. No sé qué trato le daríamos nosotros, tú y yo, de manera así bien personal. Si le dirías, bienvenido, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Aquí estamos buscando, yo también estoy buscando de Dios, de Jesucristo, de su voluntad. Bienvenido, pasa adelante, toma asiento. Y viendo que de alguna manera, dices, verdaderamente esta persona está necesitada, no solo de Dios, sino yo creo que hasta de algo más.
Es más, no te vayas, te voy a comprar una torta que venden allá. No estoy haciéndole promoción a las hermanas, por supuesto. Pero, no sé, ¿cómo actuamos y cómo vivimos y cómo tratamos a las demás personas, hermanos? Pregunto, ¿cómo vivimos con las demás personas? ¿Cómo les tratamos? ¿Cómo es nuestro trato para con ellas, hermanos? ¿Es conforme a la piedad? ¿O hacemos juicios de antemano? Nos adelantamos a emitir un juicio y decir, esa persona no merece que yo le ayude. Esa persona no merece que, ni siquiera que cruce palabras. Tal vez. Si actuamos de esa manera, dice aquí Santiago, verso número 4, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, los está reprobando. Santiago estaba reprobando a estos hermanos que estaban haciendo distinción de personas. Por eso decía el verso 1, nos dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, así como dice el subtítulo aquí de mi Biblia, sea genuina tu fe. Que tu fe sea verdadera. Si nuestro Señor Jesucristo fue compasivo, fue misericordioso, lo que nos está pidiendo el Señor es que seamos iguales. No que comencemos a emitir juicios injustos en nuestro corazón. Porque si así lo hacemos, estamos mal. Nosotros estamos reprobados delante de Dios. Ahorita te voy a leer más adelante. Estamos reprobados delante de Dios. Estamos reprobados. Nos estamos engañando a nosotros mismos, dejándonos llevar por la vista. Nos estamos engañando. Entonces, en el tiempo de Jesús, las personas, en el tiempo de Santiago, se hacía acepción. Había gente con privilegios, hablando de los fariseos, hablando de otras personas importantes en el pueblo. Había acepción, había privilegios. En la congregación, en la iglesia de Dios, de Jesucristo, no debe de haber privilegios. No debe de haber acepción de personas. Es el llamado, es la enseñanza para nosotros. El objetivo, te decía, era mostrar a Cristo en nuestras vidas. Escuchaba a alguna persona que dijo, es como modelar a Cristo. Si entendemos, aquellas personas que modelan ropas están mostrando, enseñándonos, vendiéndonos, invitándonos a imitar, a vestir ese tipo de ropa, de tal marca, de tal persona. Nosotros debemos de ser como esas personas, que mostremos a Cristo, que enseñemos a Cristo en nuestras vidas, que reflejemos a Cristo en nuestros corazones, pero más aún también en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vivir. Verso 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha mirado a todos por igual, pero en especial Dios vino a los pobres. De hecho, cuando nació en un lugar pobre y nació en las peores condiciones que cualquiera pudiera desear nacer. Todos cuando van a nacer nuestros hijos, yo sé que buscamos un lugar adecuado. Si está la posibilidad, buscamos la mejor clínica, el mejor hospital, pero
nuestro Señor Jesucristo nació en las peores condiciones. De hecho, en el pueblo más insignificante vino a nacer en Belén. Un pequeño pueblo, muy pequeño, muy pobre, también puedo decirte, muy pobre. ¿Quién decidió venir a nacer ahí? Hubieras nacido en la Vista Country Club, caray, ¿por qué fue a nacer en el pueblo aquel pequeño? ¿Por qué no en aquel superfraccionamiento muy reconocido, de mucho prestigio? Nuestro Señor, hermanos, decidió nacer en el lugar más sencillo. Nuestro Salvador, hermanos, nuestro Salvador, nuestro Redentor, hermanos, nos ha dado la enseñanza más grande de todos los tiempos, la sencillez y la humildad. Y no era que le faltaba algo, nuestro Señor tenía toda la alabanza en el cielo, recibía toda la gloria de sus ángeles, le servían de día y de noche. ¿Qué le hacía falta a nuestro Dios? ¿Más gente que le adoren? No, no le hacía falta más gente. Vio a personas perdidas, vio a personas descarriadas, vio a personas esclavas del pecado y decidió venir a nacer y a salvarnos en este mundo, a darnos ejemplo. El apóstol Pedro dice que sigamos sus pisadas, que Él mismo nos ha venido a dar ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y por ahí se empieza. Entonces, aquellos buscaban los primeros asientos, los primeros lugares. Amados, les dice Él, ¿no ha elegido a los pobres? ¿No ha elegido a los pobres? Dios no hace acepción de personas, es lo que nos está diciendo. Verso número 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. ¿Teman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, dice aquí. O sea, si realmente tú cumples la ley, la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si así haces, lo haces bien. Dice Santiago, bien hacéis. Es lo correcto, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Eso es lo más correcto, eso es lo más justo, ya que nuestro Señor no hizo acepción de personas. ¡Qué gran enseñanza! Yo sé que delante de los hombres, el ser humano no solamente hace acepción de personas, sino también nosotros como que minimizamos algunos pecados de otros. La mentira no lo vemos como grave, a veces el robo no lo vemos como grave. Decimos que es una mentira piadosa, decimos que a veces es una mentira blanca, pero Dios no hace acepción tampoco en ese sentido, hablando del pecado. Delante de Dios no hay pecadores, no hay personas más pecadoras que otras. Y para allá nos quiere llevar. Hablando del amor al prójimo, si alguien no ama a su prójimo como a sí mismo, pues entonces, mira, dice el texto adelante, pero verso número 9, pero si haces acepción de personas, cometéis pecado. No sé si Dios nos hable a través de este texto, pero dice aquí, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si tú y yo hemos hecho o estamos haciendo acepción de personas, estamos en pecado.
Estamos reprobados delante de Dios. Nos está diciendo Santiago. Si tú y yo hacemos acepción de personas, si no tratamos con justicia a las personas, si no tratamos con la misma misericordia a todas las personas, entonces en pecado andamos. Si nosotros hacemos juicios sin conocer a alguien, estamos mal. Estamos reprobados delante de Dios. Dice, si en verdad cumplís entonces la ley del verso número 8, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tú me dirás, bueno, nosotros podemos decir, así como dice adelante, pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, hermano, yo soy muy fiel, hermano, yo he sido muy fiel todos estos años en mi matrimonio y todo esto, si tú quieres, no he matado a nadie, yo no le he ofendido, pero ¿aplicas mal el amor al prójimo? ¿Vives mal esta gran enseñanza, este gran mandamiento? ¿Haces acepción de personas? Estás reprobado, nos está diciendo Dios. Cometéis pecado. Cometemos pecado, escucha. Estamos en pecado. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Sigue diciéndonos el verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Perdón, no leímos el verso 10, ¿verdad? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué se hace culpable de todos? Porque el que dijo, no matarás, o el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces, estamos pecando contra una misma persona, contra Dios primeramente, quien dio el mandamiento. Estamos ofendiendo, estamos pecando contra Dios. Estamos reprobados delante de Dios. Y nuestra fe, aquella fe que profesamos, no es genuina. Lo contrario de genuino es falso, ¿verdad? Tal vez varios de los que estemos aquí, puede que estemos practicando una falsa fe, entonces. Puede ser que algunos de los que hoy estamos oyendo, estamos practicando una fe que no es conforme a la de nuestro Señor Jesucristo. Es una fe que viste por allá de los vecinos. Es una fe que escuchaste o viste por allá de otras personas, pero no es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una falsa fe la que tú profesas. Es un falso cristianismo el que tú vives, o el que dices vivir. Estamos entonces reprobados si es que estamos viviendo así. Y bueno, pareciera que no tiene mucha relevancia estos versículos que estamos leyendo, pareciera que no son muy importantes, pero mira cuánta importancia Dios le da. Mira cuánta importancia Dios le da, cuánto peso tienen estos pasajes. Si nosotros ofendemos en un punto, este punto del que está hablando del amor al prójimo, del hacer acepción de personas, si nosotros estamos practicando lo mal en pecado, estamos, dice el verso número 9, hacéis pecado, cometéis pecado. Tremendo, o sea, Dios trata con las intenciones de nuestro corazón. Dios trata con las intenciones de nuestro corazón. Verso 12. Así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Si decimos que amamos a nuestro prójimo, mostrémoslo. Si decimos que no hacemos acepción de personas, así vivamos. Así vivamos. Así comportémonos todos los días. Porque un día, tú y yo vamos a ser medidos con la misma vara que nosotros medimos. Porque tú y yo un día vamos a ser sentados en una silla para ser enjuiciados. Y el que nos va a juzgar no hace acepción de personas. El que nos va a juzgar no va a juzgar conforme a su vista, sino conforme a los hechos que nosotros tuvimos. Nos conviene vivir de la manera más correcta, de la manera más cristiana. Que nuestra fe entonces sea genuina, sea verdadera, porque de lo contrario, estamos reprobados. Y en el día del juicio vamos a ser reprobados nuevamente. Vamos a ser acusados de pecado. Nosotros estamos mal si es que vivimos de esta manera. Entonces, yo decía que la enseñanza principal que Santiago tenía o que quería hacernos era que mostremos a Cristo en toda nuestra forma de vivir, en cada una de las áreas de nuestra vida, mostremos a Jesucristo en nosotros. Mostremos a Jesucristo en nosotros, no haciendo acepción de personas, no viendo a algunos como mejores que otros. Que nos comportemos como cristianos en donde quiera que estemos. Entonces te hallarás en dificultades, te hallarás en pruebas, te hallarás en tentaciones, te hallarás en el desánimo tal vez, pero que eso no sea un argumento para decir es que no me comporté como cristiano por las circunstancias que estaba pasando, en las que me encontraba. No viví o no reflejé a Jesucristo porque estaba bajo presión. No fui paciente para con mis amigos, para con mis compañeros de trabajo, para con las personas que trabajan conmigo. No fui paciente porque la presión, las circunstancias, los problemas, etcétera. Que en cualquier situación que tú te halles, puedas mostrar en todo momento que Jesucristo está en tu vida. Que en cada circunstancia de nuestro ser, que en cada problema aún que estemos, sea Dios el que sea glorificado en nosotros. Sea Dios a quien mostremos a las demás personas. Si es de sufrir el agravio, de sufrir el agravio. Ahora bien, Dios en un momento sí hace acepción de personas. Ahora que recuerdo, Jesucristo sí hizo acepción de personas. ¿Recordarás tú aquel pasaje donde el Señor les estaba diciendo, los hombres, sí, las personas tratan a algunas personas porque son los patrones, son los jefes, son los amos? Hablando de quién era el mayor, porque algunos hermanos, algunos apóstoles decían, en el cielo, ¿quién va a ser el mayor de todos estos? Y el Señor dijo, el mayor va a ser el que sirva a los demás. El mayor va a ser el que lave más pies. El mayor en el reino de Dios va a ser el que lave más pies, el que sirva más a sus hermanos, el que sirva más a su prójimo, el que perdone más, el que sea más compasivo, el que sea más misericordioso. Ese va a ser el mayor. Así que, si tú quieres que en el cielo seas uno de los mayores, ponte a lavar más pies, ponte a servir más a las personas, ponte a perdonar más a tu prójimo, deja de estar haciendo acepción de personas. Si quieres tú ser uno de los mayores, si tú quieres un día estar en el mismo cielo
Compórtate como cristiano verdadero, genuino. Sin acepción de personas. Si es que hemos hecho acepción, entonces estamos en pecado. Dios nos libre y Dios nos ayude para no hacer acepción de personas. Dios ha escogido a los pobres, te ha escogido a ti, te ha buscado a ti, te ha llamado a ti, se ha dirigido a ti y hoy nos está llamando a cada uno de los que estamos aquí. Que seamos hacedores de la palabra, que seamos practicantes de lo que oímos. Vamos a terminar cerrando nuestros ojos para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo de reflexión en su palabra. Señor, bendecimos tu nombre, eres bueno con nosotros. Conoce las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias porque quieres llevarnos por el mejor camino, Señor. Gracias porque no solamente nos das un mandamiento, nos dices cómo vivirlo, Señor. Estamos agradecidos por ser un Dios bueno. Tu misericordia y compasión la podemos ver por todas partes. Que seamos agradecidos y así vivamos cada día, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Ayúdanos.